menos de una hora, en 3/4 de hora aproximadamente, empieza el Consejo de Ministros, que tiene bastantes cosas para el debate, para poner sobre la mesa. Primero, la subida del SMI, recordemos. Ayer vimos cómo el presidente del Gobierno quiso asistir a esa firma del aumento del salario mínimo interprofesional, y después hablaremos de la buena sintonía que en esa firma mostraron el presidente y la vicepresidenta Yolanda Díaz. Pero hay otra cuestión que también se va a debatir hoy en el Consejo de Ministros, que son las medidas anticorrupción que anunció entonces el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando estalló el caso Cerdán. Guillermo Lerma, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Bueno, son unas medidas que han tardado 9 meses en llegar al Consejo de Ministros después de que el presidente del Gobierno se comprometiera a aprobarlas, y lo hacen en un momento marcado por una bajada en las encuestas, pero también después de la debacle socialista tanto en las elecciones de Extremadura como en las elecciones de Aragón y la ya conocida debilidad parlamentaria que atraviesa el Ejecutivo. Sí, lo que intenta la Moncloa, Ángels, es abstraerse de todos esos condicionantes. La orden del presidente es seguir proyectando, convenciendo de que el Gobierno y los socios tienen una hoja de ruta común por desplegar, y es ahí donde encaja la decisión que hoy va a tomar el Consejo de Ministros y que avanzábamos a las 8 aquí en la serie. Es que el Gobierno va a aprobar ese anteproyecto de ley de integridad pública, la norma que va a recoger el grueso de las 15 reformas e iniciativas en materia de lucha contra la corrupción que el presidente Pedro Sánchez anunció el pasado 9 de julio en esa comparecencia parlamentaria tras la detención de Santos Cerdán, medidas que PSOE y Sumar acordaron para intentar salir de la crisis política abierta por la presunta implicación del exsecretario de Organización en esa trama Coldo. La norma recoge, entre otras medidas, la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública. Está previsto que se refuercen también los controles sobre la financiación y la actividad económica de los partidos, y hay interés, lo tienen los grupos que apoyaron la investidura de Sánchez, por saber cómo se despliegan las novedades relacionadas con los mecanismos de control y sanción a las empresas corruptoras. Los detalles del texto los va a explicar a partir de las 10:30 de la mañana la vicepresidenta María Jesús Montero en una rueda de prensa. Ella ha sido la encargada de coordinar la comisión ministerial que impulsa ese plan estatal de lucha contra la corrupción. Y después, hace tan solo unos minutos, hemos podido leer ese tuit que ha puesto el presidente del Gobierno diciendo que el Ejecutivo va a pedir a la Fiscalía que investigue precisamente la plataforma mediante la que él se ha comunicado para explicarnos esto, que es X, también que investigue TikTok y Meta por la creación de pornografía infantil mediante la inteligencia artificial. Sí, es la iniciativa, la primera medida de ese paquete para la regulación del entorno digital que anunció el presidente del Gobierno hace unas semanas en Dubái. El Consejo de Ministros va a pedir a través del Ministerio de la Presidencia al Ministerio Fiscal que analice esos hechos y que ejerza las acciones penales que considere oportunas para establecer criterios de actuación que permitan a las víctimas, así como a los tutores y representantes legales, hacer valer sus derechos. En definitiva, lo que hace el Gobierno es instar a la Fiscalía a investigar esos delitos de creación y difusión de pornografía infantil en esas plataformas digitales, en X, Meta y TikTok. Lo ha hecho a través de una misiva que se ha enviado a la Fiscal General del Estado, en la que se argumenta que los delitos cometidos podrían no darse solo entre los usuarios individuales de las redes, sino que también podría haber responsabilidad penal dentro de esas plataformas por el dominio, dice la carta, que ejercen sobre los contenidos, las herramientas de inteligencia artificial y la primacía de unos contenidos sobre otros. El Gobierno, Ángels, enmarca esta actuación dentro de esa necesidad que viene defendiendo el jefe del Ejecutivo de proteger el interés público, la seguridad y la dignidad de la infancia en un entorno digital que considera está caracterizado por la impunidad y la tolerancia hacia prácticas delictivas. Gracias, Guille. Hasta luego. Bueno, más allá de la paradoja que el presidente del Gobierno utilice una de estas plataformas para comunicarse o para dar noticias, sí que hay esa voluntad, Ignacio, de mostrar que se sigue trabajando y que se hacen cosas a pesar de lo que dicen las encuestas. Vamos a dejar el CIS aparte, a pesar de lo que dicen las encuestas y a pesar de la evidencia de los resultados electorales en las últimas autonómicas. Yo creo que se hacen cosas y que aparte no solamente poner tweets, es decir, lo que ayer se aprobó en la firma que ayer se aprobó con la nueva subida del salario mínimo interprofesional, para mí es de las cosas, solo eso, que justifican una legislatura. Con este debate que hay eternamente en la izquierda de si Sánchez y el PSOE hicieron bien al pactar con los independentistas a un coste político muy alto
y que ha generado un desgaste enorme en la izquierda. Si mereció la pena o no mereció la pena, para mí hay dos cosas que claramente merecieron la pena: la subida del salario mínimo, la reforma laboral. Y solo eso, desde luego, justifica estas legislaturas que ha tenido la izquierda con tanto vaivén y con tantos problemas. Y sobre el tema de las redes sociales, es que yo creo que desde Europa en general hay que poner algunas líneas claras respecto a la responsabilidad que tienen o dejan de tener las redes sociales. Hasta ahora nos habían convencido de que esto era como el teléfono. Se pueden cometer crímenes por un teléfono móvil y el responsable no es la operadora telefónica, es quien los comete. Y en las redes sociales hasta ahora se había asumido esta idea de que las redes son neutras y que en realidad el responsable siempre será el usuario y no la red en sí misma. Pero claro, cuando de repente te hacen una herramienta que permite desnudar a menores, que además se usa de manera abusiva, sin ningún control, públicamente, y que no se toma ninguna medida para impedirlo, pues hay un responsable que es el responsable, el señor Mas, el último, pero desde luego los responsables jurídicos y legales de X, de esa red social. Y al mismo tiempo, igual que un medio de comunicación es responsable de los contenidos que difunde, cuando una red social amplifica, porque es lo que hacen. Tú ahora en X, antes Twitter, tú antes tenías la capacidad de seguir a unos usuarios y eras tú el que elegías lo que leías después, pero ahora ya no es así. Ahora hay un algoritmo que decide qué cosas lees tú, independientemente de a quién sigas, con lo cual hay una responsabilidad. Una responsabilidad, además, que las redes sociales y las plataformas pueden asumir, porque ya lo hacen. Lo hacen solamente para temas de copyright. Si tú vas, por ejemplo, a YouTube, tú no puedes ver ahí el Titanic, la película me refiero. Es decir, que ya se están retirando contenidos en las redes sociales por cuestiones de propiedad intelectual. ¿Por qué se puede hacer por propiedad intelectual y no por discurso de odio? La reforma laboral, siendo justo, salió adelante porque un diputado del PP se equivocó con todas flagrantemente las esto, y dos socios de este gobierno, que eran Esquerra Republicana y el PNV, no lo avalaron. Es cierto, no pero salió adelante. Bueno, sí, pero digamos que en unas circunstancias que no justificaría el congratularse de las alianzas con las que este gobierno ha construido esta legislatura, ni cómo hace otras cosas. A mí se me parece evidente, porque ayer fue muy claro y hoy proseguimos. El presidente enlazó ayer dos actos de notable protagonismo personal. Es la primera vez que un presidente del gobierno acude a la firma de una subida del salario mínimo con sindicatos y con la ministra Yolanda Díaz. Hoy va a haber otro paquete de medidas, por cierto. Luego nos quejamos de que el país no avanza lo que debiera. Yo al menos me quejo y creo que hay una impostura muy notable que permea todo el arco político con la persecución de la corrupción. El presidente anunció esto en el pleno de julio. Sí, 9 meses. Lo hizo después. Lo que dura un parto. Efectivamente, lo que hizo después de que Santos Cerdán acabara en prisión, con todo lo que eso significa. Lo hizo porque sus socios le exigían que hiciera algo para justificar lo que yo, y me perdonarán, creo que de todas maneras iban a hacer, que era proseguir con la legislatura, porque colocaron en la balanza otras cosas, pero necesitaban, digamos, una cobertura argumental para proseguir. En estos 9 meses que yo haya escuchado, nadie, o prácticamente nadie, de los socios le ha reclamado al presidente del gobierno, y por supuesto nadie dentro del Partido Socialista, que qué estaba pasando con ese paquete de medidas. Y las revelaciones sobre la corrupción, desgraciadamente, no han cesado. Con lo cual, reflexión colectiva para también lo que toleramos los ciudadanos en este país desde hace décadas con respecto a las prácticas ilícitas. Y bueno, el acto de ayer dio para algunas cosas. Por cogerlo por otro lado, me parece que no es ajeno a la semana que se ha presentado, ya veremos en qué acaba, como una semana muy relevante para eso que llamamos las izquierdas, a la izquierda del PSOE. Y hubo un comentario de la vicepresidenta Díaz, cuando le dice al presidente: gracias porque tú siempre has estado en el lado bueno de la historia. En el lado correcto. El lado bueno de la historia en este caso es mi lado. Es decir, el lado de ella y el lado de Sumar por confrontación. Yo lo interpreté así, igual es una interpretación maliciosa, pero yo lo interpreté como de mi lado, por tanto del lado que me ha enfrentado primero a Nadia Calviño, luego casi siempre a María Jesús Montero y últimamente al ministro de Economía. Y en ese reajuste de la izquierda, lo de ayer no me pareció a mí tanto que sumara como que igual marcaba territorios. No te me avances, que después iremos a ese acto. Estábamos, primero quiero analizar estas medidas, todos estos paquetes de medidas que decía además ahora Lourdes. 9 meses han pasado, he hecho un parto, no, un embarazo. 9 meses han pasado desde que anunció
desde que anunció esas medidas anticorrupción, justo ahora, decide presentarlas sin que nadie se lo haya pedido, es decir, no ha habido insistencia por parte de los socios para ello, y esta misma mañana, en cuanto se ha despertado, ha puesto el tuit para volver a seguir la persecución, que podemos estar de acuerdo, por las plataformas, por lo que están haciendo las plataformas. Sí, yo creo que retomo un poco lo que han dicho mis compañeros y para evolucionar un poco en el argumento, ¿no? En primer lugar, sí, yo estoy muy de acuerdo con Ignacio en que estos actos nos recuerdan una cosa, y es que la representación política, la representación parlamentaria, que a veces equivocamos con una especie de reflejo total de nuestra conciencia, de nuestra voluntad política, con esa ilusión a la que se apela cuando se va a votar, pues en realidad no tiene por qué ser tan exigente. Cuando uno va a votar, va a configurar un arco parlamentario que deseablemente, cuando hay que tomar medidas cruciales, cuando hay que enfrentar problemas estructurales, tienda a decidir en favor de una serie de valores que uno defiende y una serie de cuestiones que son preferibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el salario mínimo, pues se podría subir seguramente mucho más, seguimos a la cola de los países europeos, pero estamos comprobando que en estos 7-8 años de legislatura de los gobiernos de coalición, el salario mínimo se ha transformado absolutamente. Por lo tanto, cuando uno va a votar, no va a votar solamente por una revolución, por una transformación absolutamente idílica y utópica de lo que uno quiere que pase, sino para que cuando en la configuración de fuerzas se favorezca lo que uno pretende que sea lo mejor. Y creo que estos actos relativamente lo demuestran. Dicho esto, es verdad. Primer error, primera cosa que salta a la vista con la fotografía, los hiperliderazgos. Estos dos líderes se equivocan muy mucho al opacar toda acción de todos los que no sean ellos. No hay ministros que están haciendo cosas en los otros ministerios, pues ya no me voy a los del Partido Socialista, me voy a los de Sumar. Ojalá se hablase más de la acción limitada, porque el ministerio lo es, de Pablo Bustinduy. Ojalá se hablase más de que Mónica García, aparte de establecer un estatuto marco que presiona a las comunidades autónomas a que aumenten su inversión en la sanidad pública. Por cierto, las comunidades autónomas son las responsables de los salarios, no es el ministerio. Aparte de eso, financia gafas y financia la ortodoncia a un nivel universal. Ojalá se hablasen más de estas cosas, pero todo lo acumulan ellos, y ellos a su vez se identifican con formaciones políticas que tienen una crisis de credibilidad brutal. Por lo tanto, de alguna manera, en ellos se colapsa todo. O sea, ellos intentan capitalizarlo todo, y el efecto que puede tener ese buen gobierno, porque lo es, se colapsa en su hiperliderazgo y en su hiperrepresentación de fuerzas con una credibilidad decreciente, ¿no? Y en ese sentido, claro, esto de la corrupción, pues podríamos analizarlo medida por medida, pero hay escepticismo, y yo creo que es lógico. ¿Por qué? Porque en general lo que más o menos se dice es los controles de cuentas, los controles económicos no están mal ni estaban mal. Muchas veces el problema es que la estructura interna de los partidos es tan oligárquica, tan cerrada y tan opaca que finalmente, aunque los controles funcionen, luego es difícil controlar. Pues Gonzalo, hablabas tú antes de lo que hace el ministro de Consumo Bustinduy, y justo ahora en el boletín nos hemos explicado algo que se aprobó la semana pasada, que fue ese tope en los precios en caso de catástrofe de servicios, de hoteles, de coches de alquiler, de aviones, etcétera, etcétera. Esto es una muestra de lo que hace este ministerio. Exacto, y creo muy pertinente que se dé esa información, desde luego. Y luego hay otra cosa que tú decías, el ciudadano cuando va a votar, vota, por resumirlo mucho, lo que tú has dicho, en función del modelo de país o del proyecto de país. Y hablábamos de la sobreexhibición, vamos a decir, del gobierno en estos últimos días, teniendo en cuenta cuáles han sido los resultados que ha tenido en las elecciones autonómicas y cuáles son los resultados que le marcan las encuestas. Pero yo esto lo pondría en condicional, ¿no? Debería o votaría el ciudadano, porque yo ya no tengo tan claro que el ciudadano vote por lo que hace el Ejecutivo o por lo que no hace el Ejecutivo. No, desde luego, y creo que esto es algo que es una lección que tenemos que extraer de los últimos tiempos. Por mucho que tú sumes una medida tras otra medida tras otra medida, no se está evaluando las políticas públicas y su eficacia, también por un motivo, y es que vivimos en unos tiempos en los que, sobre todo, las medidas de redistribución de la riqueza no tienen una incidencia total en la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿no? Porque la inflación, el precio de la vivienda y otra serie de cuestiones suponen de facto una invasión a la soberanía política, a la soberanía nacional. Por mucho que hagas políticas, después no se nota suficientemente. Pero fundamentalmente lo que me refiero es que muchas veces cuando pensamos en el voto, pensamos en nuestras preferencias electorales, en los partidos que nos representan, tenemos una exigencia casi a nivel de la pureza, ¿no? Nos tiene que representar algo
total y absolutamente. Cuando hay fallas, cuando hay contradicciones, sobre todo desde la izquierda, sentimos cierta traición. Y en una democracia representativa, parlamentaria como esta, en la que el presidente del gobierno es elegido por un parlamento y en la que los equilibrios parlamentarios son fundamentales, uno tiene que saber que está votando eso, está votando un parlamento, está votando cómo se conforma allí ese parlamento, no que el gobierno vaya a reflejar absolutamente el programa que uno tiene. Entonces tiene que decir, bueno, ¿qué equilibrio quiero? ¿A qué fuerza quiero apoyar para que cuando necesariamente haya un reequilibrio entre las distintas opiniones y los distintos pareceres, qué quiero que yo favorecer? Y eso es lo que se tiene que votar. Entonces este tipo de medidas, si bien parciales, si bien siempre tenemos que tener la vigilancia crítica de exigir qué es lo que debería haber sido, qué es lo que debería ser en el futuro, sin embargo, a veces reflejan, bueno, esto es gracias a que el equilibrio parlamentario ahora es el que es, y por lo tanto, cuando uno se plantea a qué fuerza política apoyar, es en lo que tiene que pensar, ¿no? Sí, pero en el caso de las medidas de anticorrupción, le decía Lourdes, ni siquiera los socios de gobierno le han apretado desde ese momento, ni siquiera la ciudadanía tampoco le ha apretado desde ese momento. Es que con eso tenemos un problema social, como con tantas cosas. Yo soy muy poco partidaria es otro debate, eso lo saco a colación. Creo que tenemos un serio problema con intentar, y soy poco partidaria, casi medio siglo después de la llegada de la democracia, que hoy precisamente además se conmemora la Constitución del 78 como la más duradera de nuestra historia, de despojar a la ciudadanía de sus propias responsabilidades. Y eso me vale lo mismo para el combate contra la corrupción que contra el combate de la pornografía en las redes sociales. No se trata solo de las medidas que adopten los gobiernos o lo de los hoteles que comentábamos ahora pegado a Grazalema. Es decir, existe una cosa que es la ética ciudadana, la ética cívica, ¿no? Entonces, que hay que tomar medidas para regularlo, claro, pero luego cada uno de nosotros estamos interpelados por lo que está ocurriendo. Y, insisto, pasa con la pornografía infantil, no solo con su uso y con su promoción, sino también, y a mí eso me preocupa singularmente, con el cuidado que se hace en las familias, en el ámbito educativo, en los entornos, yo no tengo hijos, pero tengo sobrina, en los entornos de los niños, con el acceso, por ejemplo, al porno, que me parece que nos está erosionando de una manera muy, muy importante. Dicho esto, es verdad que estamos en un momento donde, y creo que en esto nadie se libra de los que operan en la escena pública, donde está todo tan movido en términos de crispación, de no considerar que el otro igual de vez en cuando algo acierta o por lo menos saca a colación algún debate que quizás merece la pena darle una vuelta, que es prácticamente imposible evaluar las cosas con una cierta objetividad y sobre todo lo que decía Gonzalo, evaluar las políticas públicas. Creo que este gobierno tiene un problema con un mensaje. A mí se me ha parecido que en términos de un ejecutivo que se autodenomina progresista y de izquierdas, tú no puedes decir, por bien que vayan los datos macroeconómicos, que la economía va como una moto. No puedes decirlo, porque si dices eso en esos términos, primero eludes algo que para mí es fundamental en una sociedad afortunadamente avanzada como la nuestra, que es el combate contra la desigualdad. Hemos enlazado 2 crisis consecutivas, que son la financiera de 2008 y la de la pandemia de 2020, que ha dejado a gente que incluso teniendo 1 y 2 trabajos no logra llegar con cierta, no diré holgura, solvencia a final de mes. Hay un problema de la vivienda descomunal, que no va a solucionar, por cierto, anunciar otra medida como la de ayer, que es a largo plazo, en el mejor de los casos, y suponiendo que la activación de ese fondo que va a movilizar, no es que lo tenga, 23.000 millones de euros, esto no es para lo inmediato y la gente necesita casa en lo inmediato. Entonces, tú te puedes felicitar de que la economía, la macro vaya muy bien, de que se cree empleo, porque los datos te avalan, incluso de intentar convertir a la oposición en unos cenizos, que es uno de los problemas que puede tener quien lo critica. Pero tú no puedes decir que la economía va como una moto, va como un cohete, porque son terminologías que creo que atentan contra esas desigualdades, contra el conjunto de la sociedad y también contra tu propio electorado. Ignacio. Yo creo que se puede decir que la economía va bien sin negar que existen estos problemas y sobre todo hacer métricas comparadas. Es decir, tú puedes decir, no, hay muchas cosas por mejorar y hay cosas que mejorar en la desigualdad, en la distribución de la renta y en la vivienda. Completamente de acuerdo. Pero creo que sin una subida al salario mínimo, pues esa redistribución de la renta sería peor, sin ninguna duda.
y sin una reforma laboral, que es verdad, como decías tú antes, que se aprobó de chiripa, pero se aprobó y no lo hubiera planteado otro gobierno más que este. Es decir, que dentro del argumento que yo hacía antes de si no llega a ser por esa investidura tan compleja, las dos últimas que lleva la izquierda, empezando desde la moción de censura, pues nunca hubiese salido adelante esa reforma laboral. Ni tampoco una salida económica como fueron la política de ERTES durante la pandemia, que imaginémonos cómo habría sido con otro gobierno distinto, más preocupado por el déficit que por las condiciones de vida de tantos ciudadanos. Entonces yo creo que el problema que tiene este gobierno, lo apuntaba antes Gonzalo, es que hay unos ámbitos de actuación muy limitados. Este problema de la vivienda, por ejemplo, no es una cosa española, exclusiva, no, está sucediendo en todo el planeta Tierra, en todo el mundo tienen este problema de manera cada vez más agravada y está aumentando, en fin, con burbujas o con subidas de precios descomunales en todo el mundo y generando unos problemas de desigualdad en todo el mundo. Y al final la frustración es qué herramientas tiene un país, un gobierno dentro del marco de la Unión Europea, con todos los costes que eso implica, de política monetaria, de política fiscal, y la capacidad que tienes de actuar sobre problemas concretos. Genera frustración muchísima, pero tú dices, ¿no va a arreglar este tema de la vivienda el fondo anunciado? Desde luego que no. Pero ¿tú crees que existe una medida que pueda arreglar de aquí a mañana el problema de la vivienda? Pero es otra cuestión que tiene Nadie que la ver, tiene, y ese es el problema. 5 segundos, que tiene que ver con lo que yo también decía de la en este caso traducido en hipocresía social. Hay un debate que yo creo que no se encara en este país. Vamos a ver. La vivienda se ha convertido en un colchón reconocido. Hay informes europeos que dicen que la vivienda en este país palía también las desigualdades sociales porque te da un colchón. La gente en este país no, salvo los que saben mucho, no invierten en fondos ni en cosas etéreas, no. Y la gente cuando tiene 2 euros en casa o en el banco, en el colchón, lo invierte en el ladrillo, porque es un seguro de vida. Entonces, los padres que están viendo que sus hijos no pueden acceder a un alquiler o a una vivienda en propiedad en condiciones asequibles, ya no digamos dignas, asequibles, están dispuestos a renunciar a que su propia vivienda, sobre la que han construido buena parte de ellos sus propias vidas, se devalúe. Socialmente no podemos hacer eso y no se lo podemos pedir a nadie. Es que es un debate que permea y donde todos y cada uno de nosotros nos tenemos que mirar al espejo. Bueno, me estás dando la razón con el argumento de que no tienes una solución fácil desde el Estado. No, pero claro, también es verdad que si cada gobierno responsabiliza al anterior por los años transcurridos, este lleva 8. Quiero decir, lo que no vale demasiado es que nos jactemos de haber aguantado 8 años y luego digamos, no, todo viene de lo anterior. A ver, no, pero hay un tema rápido con esto. Hay un tema aquí concreto, que es primero que las competencias son autonómicas, que el suelo es municipal y que el gobierno puede darse muchos golpes en el pecho, pero la capacidad de actuación que tiene es muy limitada. Yo creo que si miras el mapa político, a lo mejor habría que plantearse si el gobierno hizo bien en intentar prometer una solución que no está ni en sus competencias, porque no tiene ni el suelo ni la regulación de la vivienda. También muy rápido y por Gonzalo. completar lo que decís, yo creo que sí, este gobierno tiene un problema comunicativo, porque no comunica a los ciudadanos, sino que sencillamente pone el mensaje en competencia con su rival. Y cuando dice que la economía va como un tiro, no les está diciendo a los ciudadanos, hacemos lo que podemos, pero hay cosas que no estamos pudiendo hacer. Está compitiendo con su rival para colocarse dentro de una carrera. Eso está clarísimo. Dicho esto, yo sí creo que aparte de que esas medidas, como decía, dentro del equilibrio de fuerzas, están dentro de lo que se puede hacer, también hay un discurso que está abanderando este gobierno a nivel incluso internacional, a nivel europeo, precisamente contra esas estructuras que trascienden los límites del Estado-nación, que traban la posibilidad de que esas políticas sean efectivas. Hay un discurso contra los fondos de inversión que en muchas de nuestras ciudades imposibilitan que la regulación de precios sea efectiva, de las viviendas, quiero decir. Hay un discurso contra las plataformas digitales que están tergiversando y manipulando nuestro espacio público y, por lo tanto, la calidad de la democracia. Y ese discurso me parece que es una manera de reconocer, hacemos lo que podemos en nuestro ámbito, pero, digamos, tenemos una invasión estructural que impide que esto sea efectivo, ¿no? Y eso también hay que reconocerlo.